jugar y no está entrando a esta etapa. Empiezan a traer como estos sudaderas, no se las quitan ni en el calor. Bueno, pues hay que checar qué está pasando. Si 15 minutos lo escuchas, 15 minutos escucha activamente, ¿no? Pero cuando empiezas a ver ansioso a tu hijo, tu hija, Lo pienso a veces, la barriga como crece, que extraño, 9 meses, de repente apareces, una nueva etapa de Superman sin capa, de la que no te escapa, sin dirección, sin mapa, todo es secundario, él es la prioridad, bienvenidos todos a la maternidad, aquí se habla con flow, pero con prioridad. Bienvenidos a un capítulo más de En la Maternidad. Yo soy Diana Fonseca y oigan, pues este sí lo tengo que decir, este sí me lo han pedido, que si los adolescentes, que si la adolescencia. En algún momento platicando con mis amigas, pues bueno, ya sus hijos llegaban a este rollo de la pubertad, ¿no? Y ella me decía, yo estoy viviendo un duelo, sí lo sufro, sí me está doliendo que ya no es mi chiquito. Y bueno, es el primero, le falta el de la niña, ¿no? Porque ella tiene 2. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar a alguien que sí le sepa el trato de los chiquillos. Yo siento que tengo un adolescente de 6 años. O sea, de verdad lo siento porque ya yo no tengo memoria de haber contestado así a mi mamá como esta niña de no me hables así, no sé qué. Pero bueno, oigan, está conmigo la psicóloga Paola Hernández, está por acá y nos va a compartir, nos va a orientar un poco en lo que se puede ver a simple vista, ¿no? Yo creo que de repente, yo siempre lo he dicho, los papás todos lo saben y también de repente en el tanto saber te quieres hacer güey de que no vemos las realidades, porque sabemos que hay cosas que a nuestros hijos les preocupan y entonces decimos, bueno, vamos a hacer que lo superen o así. A ver, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por la invitación también, estoy muy emocionada. Platícame, a ver, eres psicóloga especialista en adolescentes. Sí, fíjate que pues fue como por azares del destino, pero soy especialista en adolescentes, tengo especialidad también bueno, trabajo violencia, pero mi fuerte es todo lo que tiene que ver con riesgo suicida. Ok. Justo porque esta es la población más vulnerable, ¿no? Vamos desde el principio. ¿En qué edad empieza la adolescencia? Bueno, tiene que ver justo con la pubertad, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas la pubertad. Empieza aproximadamente, los libros varían, pero empieza aproximadamente entre los 10 años, 12 años más o menos, cuando empiezas a ver pues estos cambios físicos en tus hijos, ¿no? Cuando empieza la hormona, básicamente, ¿no? Hoy en día, a ver, yo soy una mujer que me bajó a los 15 años. Ajá. Pero he sabido de gente que, de niñas que a los 8 años, que las sigues viendo como niñas. Sí. Y a lo mejor para nosotros como mujeres está más marcado así de, no, pues ya entró a la pubertad porque ya le bajó. Uh-huh. Pero, ¿qué tiene que...? Pues sí, ¿cómo detectamos esto de que si el otro día, bueno, mi hija ya empezó a mudar y alguien me decía, es que desde ahí vas viendo el desarrollo de los niños? O sea, si empiezan a mudar antes, va a ser seguramente una niña o un niño que empiece con la adolescencia antes. ¿Sí es cierto? ¿Sí tiene que ver todo eso? Yo ya estoy con el... No te podría decir si hay una relación como en esta evolución. Uh-huh. Básicamente, pues la adolescencia es dictada por el sistema nervioso central. Okay. O sea, las glándulas, ¿no? Porque tiene que ver con lo hormonal. Y además seguramente pues también nos varía de un niño a otro, ¿no? Todos somos diferentes. Tiene que ver también la genética, tiene que ver cada persona, tiene que ver muchas cosas, ¿no? Y hoy en día con este asunto de todo más rápido de los celulares, ¿también ha cambiado? O sea, tú, no sé, me podrías decir, hace 15 años, o no sé, a ver, como de nosotros, ¿no? Como, ajá. Nosotros adolecimos más tarde que los adolescentes de hoy en día. Ajá, ¿crees? Pues. Porque siento que los celulares o este poder de información, que no siempre es o sea, no porque lo veas en las redes es lo correcto, también les pone la cabeza más activa. Sí, bueno, hay una sobreestimulación. Por eso
justo por eso es que no se puede o no se debería de permitir que los niños tuvieran celular antes de los 12 años, por ejemplo, que es justo cuando empieza como la pubertad. O bueno, la adolescencia, básicamente, ¿no? Porque la pubertad en realidad es como los cambios físicos nada más. Y la adolescencia pues abarca todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico y también lo físico, ¿no? Entonces, sí creo que hay una diferencia de la adolescencia que nosotros vivimos a la adolescencia que están viviendo actualmente los chavos. ¿Cómo adolecen los chavos hoy en día? Híjole, hay muchísimas variantes, pero yo lo que veo de diferente, al menos en lo personal, de lo que yo viví a lo que se vive hoy, pues tiene que ver mucho con la cuestión social, por ejemplo. Es una etapa en la que dejan de estar en el círculo como primario, ¿no? Uh-huh. Familiar, ¿no? Familiar, la mamá, papá, hermanos, porque antes pues en la niñez nosotras como mamás decidimos a dónde van, cómo van, sus juegos, y cuando empieza la adolescencia pues es así como que ya tengo un nuevo amiguito y ese amiguito no le gusta a la mamá, ¿no? O tengo un amigo virtual, por ejemplo, ¿no? O tengo este grupo de amigos que me encontré en Roblox o que me encontré en este videojuego. Empiezan como a querer salir. Y los papás también, ¿cómo se pueden preparar? O sea, una mamá, yo te platicaba ahorita específicamente de mi amiga, pero ¿cómo nos preparamos? O sea, ¿cómo empezamos pues también para no padecerlo, ¿no? Esta separación, por así decirlo, porque, a ver, cuando estamos con los niños chiquitos estamos con esta etapa del apego y luego se vienen las ventanas de no sé qué y las ventanas de no sé qué, y entonces nos acostumbran a estar pegados a ellos. Y luego viene la adolescencia y entonces ya se quieren empezar a separar, a liberar de uno. Sí, bueno, es que en esta etapa, uno como papá, hay algo que se llama reactivación de la propia adolescencia. Entonces uno tiene que revisar su propia adolescencia, qué pasó en su propia adolescencia, de dónde cojeamos y de cuáles son nuestros fuertes. ¿Para qué? Como tenerlo como claro. ¿Por qué? Porque en esta etapa nosotros, y aparte vienen nuevos retos, y duelos, ¿no? Entonces uno tiene que estar como bien consciente de lo que uno vivió, porque luego proyectas en ellos, por ejemplo. Uh-huh. Esa es una, yo creo. Otra, prepararte para el duelo. O sea, es el duelo de perder al hijo niño, es el duelo de perder justo como hasta cierto punto control de su entorno, de su vida, de sus decisiones, ¿no? Y entonces empezar a hacerte o a convertirte paulatinamente en un espectador de su vida. Fuertísimo. Ay, qué fuerte. Sí, fuertísimo. Pero al final de cuentas es importante que así lo veamos, porque si no los preparamos, ¿no? O sea, no les ayudamos a que se preparen a un mundo allá afuera sin nosotros. Y que muchas veces también a mí me gusta, no sé si soy muy, muy cruda, pero a veces es un mundo cruel. De repente queremos nosotros hacerles una burbuja tan rosa y cuando salen, pues ándale, porque la realidad es otra. Que nosotros quisiéramos que afuera fuera igual o planteárselos muy fácil, pero pues hay una negativa de trabajo, hay reprobadas, te van a romper el corazón, no sé, tantas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que solemos hacer los papás y que lo veo mucho como en terapia es que minimizamos las emociones de los adolescentes, ¿no? Ni te vas a casar con ella, ¿para qué? ¿Para qué le echo? ¿Para qué le lloras? ¿Cómo es que estás deprimido por eso? Tienes comida, tienes techo. Entonces es súper importante también dentro de lo que tenemos que hacer los papás, validar las emociones de los adolescentes, porque yo no conozco a ningún adolescente que sienta intensamente. O sea, no. Es complicadísimo encontrar, o sea, o lo ocultan, lo que sea, pero en general porque es cerebral, o sea, es biológico, ¿no? Oye, ya pasando a este tema más fuerte, a ver, ¿eres especialista en? Riesgo suicida. O sea, en todo lo que tiene que ver con comportamiento y conducta suicida. Uh-huh. ¿Cuál es la primer señal que tenemos que detectar nosotros como papás? ¿En qué momento nos tenemos que preocupar? ¿En qué momento dejo de decir, ay, no, o sea, así es su personalidad? ¿Desde qué edad empiezo yo a notar esto?
es por carácter, es por lo que empieza a vivir en la escuela, porque ahorita ya hay temas de bullying, ahorita ya volvemos a este asunto de excesos de información o de pantallas, y vemos, y yo creo que esto no es nada más para los adolescentes, vemos vidas perfectas, vemos vidas vemos a los influencers, vemos a las mamás que les tienen absolutamente todo, y al final es eso, es una pantalla. Entonces, a ver, Paula, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde qué edad yo me tengo que empezar a preocupar? ¿O desde qué etapa tengo yo que ser motivadora? O más bien, ¿cómo puedo yo comportarme también para que mi hija no llegue a esto? Híjole, tengo malas noticias y no quiero ser desmotivadora, pero ¿desde qué edad? Híjole. Bueno, yo trabajo en una clínica de suicidio y aparte en lo privado, y hemos tenido niños. O sea, niños con riesgo, ya con ideación o al menos con esta desmotivación de la vida, ¿no? ¿De qué edad estamos hablando? Si mal no recuerdo, en la clínica el primer paciente creo que tenía 6 años. Sí, obviamente son todavía pocos de los que nosotros conocemos, pero bueno, la adolescencia es el momento más vulnerable, ¿no? Para este tema. Ahora, ¿desde qué edad? Bueno, pues ya te comento. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Tú dijiste algo que me encantó ahorita que empezaste este podcast, que decía, los papás todos lo sabemos, pero a veces no lo queremos ver. Uno conoce a su hijo. Si realmente lo observas, si realmente estás presente, exactamente. Porque a veces es como este asunto del escucho, o sea, oigo, pero no escucho, ¿no? Exactamente. O sea, si 15 minutos lo escuchas, 15 minutos escucha activamente, ¿no? Tú lo conoces, entonces tienes que ver diferencias. Por ejemplo, porque no siempre es que se aíslen, ¿sí? A veces puede pasar que son chicos no extrovertidos y se aíslan, pero también puede ser que son chicos que no son extrovertidos, más bien introvertidos, y empiezan como a tener conductas diferentes, como de querer salir, hacer, como que, ¿no? Como ansiosos, digamos, ¿no? Cuando empieces a notar ciertas diferencias con tu hijo, no necesariamente va a ser que tenga algún riesgo, no, pero estar alertas, ¿no? O sea, de que a qué te pasa, qué tienes, cómo te puedo ayudar. Escuchar, validar y entender en la medida de lo posible. Ese sería como validar sus emociones, es súper importante. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que ya no le hablan en el salón y ay, ya, o sea, ay, tú puedes solo, no pasa nada, no, o sea, escuchar, sí entiendo que te sientes mal, etcétera. Bueno, esas serían como las alertas, ¿no? Cuando hay algún cambio que es como, ¿qué pasa con mi hijo? Si normalmente no es así y ahorita está haciendo esto, es importante como poner atención. Para ya como tal en una conducta o algo de riesgo, pues es, por ejemplo, algo que yo he escuchado también mucho, es empiezan a traer como estos sudaderas, no se las quitan ni en el calor. Bueno, pues hay que checar qué está pasando, porque, bueno, es ahorita lo que tiene que ver todo con lo de la autolesión, cutting, quemaduras, todo este tipo de prácticas, esa es una conducta. No necesariamente tiene que tener riesgo de morir o de querer morir, pero sí es algo por donde puede empezar, ¿no? Otra, hay avisos. Es que, ¿sabes qué? Me quiero morir, esta vida ya no tiene sentido. O sea, esos son como los avisos más claros. Otros avisos son, por ejemplo, se empiezan a desvincular. Porque ya no sales con tus amigos, o sea, porque ya no te veo que estés chateando, porque ya no te veo que juegues, porque se empiezan a desvincular, ¿no? A desvincular incluso de uno. Así como antes me llevaba al hijo al Walmart, ¿no? Y ahora no me quiere acompañar, ya no quiere salir con su papá, ya no quiere salir con sus hermanos, o sea, como que se empiezan a desvincular, ¿no? Esas serían como alertas, que si le encuentras una cartita, que si empieza a regalar cosas, ¿no? Pues mira, para cosas importantes, o sea, esas son alertas allá muy específicas, por ejemplo, ¿no? Pero principalmente lo que tú comentabas, no autoengañarse, ¿no? Oye, y por ejemplo, hoy en día que
Ay, a mí se me hace bien triste porque, pues bueno, el 6 de enero tú veías las calles llenas de niños corriendo, jugando con los juguetes que habían llegado, ¿no? Pero hoy el juguete por excelencia, pues es el videojuego. Uh-huh. Y ahorita los gamers es como el hit. Y creo que ahorita que mencionabas esto de, pues ya no quiere venir, no quieren salir porque se quedan a jugar. Uh-huh. Y entonces para nosotros es, bueno, no quiere salir porque está jugando. Pero este encierro realmente, o sea, nos echamos esa bronca. Yo ya tengo que decirte que sí soy de esas de elijo mis guerras. Ajá. O sea, sí hay unas que digo, no te quieres poner ese pantalón, no te lo pongas. Pero bueno, estamos hablando de ropa. Pero por ejemplo, esto de sacarlos al sol, porque el sol al final también te da vida. Uh-huh. O sea, lo demeritamos y de repente cuando está tan fuerte nos enojamos con él, pero salir al sol te cambia. ¿Cómo sé que mi hijo realmente está disfrutando el jugar y no está entrando a esta etapa? O sea, ¿podría yo identificarlo? Claro. Todos los videojuegos en exceso producen ansiedad. No podemos no abstraerlos completamente del mundo en el que estamos viviendo. Pero cuando empiezas a ver ansioso a tu hijo, tu hija, ahí es cuando se debe de empezar como a poner atención en los tiempos, en qué juegos está jugando, con quién está hablando, porque ya prácticamente todos los juegos son como... Son videoamigos, ¿verdad? Ajá, sí, en línea. Porque también ahí se dan relaciones, o sea, no siempre también hay gente buena, ¿no? O chavos buenos en este tipo de sitios. Volvemos a lo mismo, si tú conoces a tu hijo, es que en la adolescencia no es que se descompongan, porque luego llegan y así como que es que era diferente mi hijo, no sé qué. No es que se descompongan en la adolescencia, es que en la adolescencia ellos empiezan a sacar su verdad. Ajá. Entonces, si tú lo vas conociendo desde pequeño, estás presente y todo, obviamente te vas a dar cuenta. O sea, es como de, ya no me está gustando que juegue tanto. No, ¿sabes qué? ¿Te quieres quedar? Híjole, hoy no. ¿No? O sea, no, vente. No, que no sé qué, que no. Ay, ahorita que regreses juegas, o mañana, o lo que sea. O sea, como empezar tampoco a satanizar los videojuegos, pero sí hacerle caso a tu intuición. Sí. Uh-huh. Sí, yo creo que también eso bien vale la pena retomarlo. El hecho de eso que te late, que muchas veces es, ay, pero es que qué ridícula, ay, es que qué sobreprotector, o qué, ¿cómo se llama cuando les das como más chance? O que, pues flexible. Sí, qué flexible, sí, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso, hacerle caso a tu intuición. Por algo, pues bueno, tú lo trajiste dentro, desarrollamos, sí, la maternidad te desarrolla otro chip, o sea... Estoy segura que tú que nos estás escuchando, seguramente te podías dormir plácidamente y no había un tren que te despertara. Uh-huh. Pero después de la maternidad, tu criatura apenas hace un ruidito, uh-huh, y te despiertas. Estamos alerta. Uh-huh. Estamos alerta en todos los sentidos. Entonces, esta parte tan importante, pero ahora... ¿Cómo los acompañamos? Además de con una experta, porque luego, pues bueno, ya se nos hace fácil así de, pues bien, TikTok que decía que no. A ver, hay que llevar a terapia, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos los papás? O sea, además de no correr en círculos, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Esa es una de las cosas que también la tecnología nos trae, ¿no? También hay mucha información, muy buena información de cómo criar. Obviamente hay que buscar buena información, ¿no? Con buenas fuentes, con buenos psicólogos, etcétera. Acompañar a los hijos en una terapia es fabuloso. Hay que identificar un buen psicólogo también, porque a veces no todos los psicólogos son buenos, la verdad, tengo que confesar. No digo que yo sea la super wow, pero tratar de que sean lo más ético posible. En el caso del riesgo suicida sí tiene que tener una formación diferente, porque es un tema que se trata de manera diferente y el psicólogo trabaja en conjunto generalmente con otros especialistas como el psiquiatra, a veces neurólogo. O sea, tiene que haber este trabajo interdisciplinario. Ajá. Y también va a trabajar
directamente con el grupo de apoyo que es, pues obviamente, no siempre, pero generalmente es la familia, y a veces hasta los amigos. Cuando tiene que ver con riesgo, ¿no? Cuando es una cuestión más como de la propia adolescencia, de la vida, de todo, se puede también hacer como una terapia para ellos, pero yo lo que les suelo decir a los papás cuando van conmigo y que dicen es que mi hijo cambió y que no sé qué, pues es también como revisar qué está pasando con uno, que su duelo, tu propio duelo, lo que hablábamos de la propia reactivación de la adolescencia, y con un buen acompañamiento es muy, muy, muy fácil salir de cualquier adversidad, ¿no? Oye, para las mamás que nos están escuchando y que pues ya se las huelen, ya lo saben, porque de veras sí, o sea, uno es así de, es que esto no es normal. ¿Cómo te preparas? O sea, vas tú primero, te informas y luego ya pues planteamos el poder llevar a los hijos, porque pues también esta parte de te voy a llevar al psicólogo, es así, o sea, siento que pudiera ser como una amenaza, pero también tomar en cuenta que a veces cuando no hablan con los papás, pues es otra, ellos van a hablar, ¿no? O sea, se van a hablar de diferente manera, porque al final, pues nosotros somos los que regañamos, los que castigamos, ¿Cómo funciona, Paula, este proceso? O sea, ¿cómo llego yo contigo y luego llevo a mi hijo o qué? Sí, generalmente así es, ¿eh? Difícilmente un adolescente... No, ¿qué crees? Bueno, depende de la etapa de la adolescencia, porque la adolescencia comprende desde los 9, 10 años hasta los 25. O sea, es muy amplio. Entonces, a veces sí lo solicitan ellos y los papás son los que no quieren. Pero bueno, a tu pregunta, generalmente, sobre todo cuando son menores de edad, es primero la mamá, ¿no? La mamá, el papá, los dos, ¿no? Pueden ir los dos. Expresar las necesidades propias del papá, a veces es porque la escuela los mandó, no sé. Y después ya, entonces sí, con el hijo o la hija. Yo creo que la resistencia que pueda tener un adolescente o cualquier persona al psicólogo tiene mucho que ver de cómo se lo planteas, ¿no? O sea, no es así como el castigo. Ay, no, te estás portando mal, te voy a llevar con el psicólogo. No, o sea, más bien es, ok, no quieres hablar conmigo del todo, yo lo entiendo, podemos ir con alguien experto, con alguien que te escuche solo a ti, no sé. O sea, tú sabes cómo hablas a tu hijo o hija, ¿no? Y planteárselo como algo positivo para ellos, no como un castigo, por ejemplo. Que luego llegan y es que mi mamá me va a traer y luego tú le vas a decir todo a mi mamá y yo no quiero hablar y yo no quiero... No. Entonces, luego hay mamás que quieren llevar al psicólogo para enterarse de lo que dice el hijo y pues, o la hija y pues no, o sea, hay una confidencialidad, ¿no? Aunque sean niños o aunque sean adolescentes. Sí, se va a decir solamente lo que se tenga que decir, justo para este vínculo terapéutico que se tiene que dar para que haya esta confianza. Oye, y sin duda alguna, pues, se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, creo que somos una sociedad que no somos preventivos. O sea, vamos al psicólogo cuando ya de veras ya no puedo dormir y entonces tengo que hablar con alguien que sea una experta, un experto, pero no somos preventivos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por nosotros, empezar con esta terapia, para que si en algún momento es necesario, pues no se vea como algo ajeno, ¿no? Porque pues es normal, porque mi mamá lo hace, o mi papá lo hace, o sea, ellos asisten a este tipo de cosas. Totalmente, me encanta, sí, ajá. Fíjate que yo creo, bueno, por ahí creo que Lodin Dupeirón dijo que era canasta básica, ¿no? Entonces, yo creo que sí, de repente, si tú tienes dudas, por ejemplo, de cómo estás llevando tu maternidad, o sea, acércate a una terapia y fortalece lo que ya sabes, ¿no? A manera preventiva me parece extraordinario. O lo que crees que sabes y que está bien y que al final puede que no, porque a ver, venimos sin manual, los chiquillos vienen sin manual, nosotros llegamos también así sin tener manual
y se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero también si tenemos este tipo de conocimiento y estas armas en nuestra mano, pues hay que usarlas a favor. ¿Qué pasa? O sea, platícanos un poco cuáles son las líneas por las que un adolescente puede llegar a a estos tipos de pensamiento. Puede ser desde, o sea, ya de genético, de nacimiento, de adoptado por lo que estoy viendo, o porque definitivamente por lo que yo estoy pasando, la vida que estoy teniendo, no me gusta. Bueno, todo lo que tiene que ver con riesgo es multifactorial. O sea, no hay como una línea, ¿no? De que te diga yo, ay, no, pues por esto. Bueno, hay factores de todos, ¿no? O sea, biológicos. Más que heredado, sí hay una predisposición, por ejemplo, a la depresión, una predisposición a la ansiedad, que esto nos puede detonar junto con el contexto un riesgo, pero es multifactorial. O sea, yo te puedo decir que de lo que yo he visto, no ha habido un solo caso parecido a otro. O sea, todos traen una historia particular. Ajá. Entonces, sin embargo, bueno, el contexto, el cuidado de los papás, el estar presentes y todo eso hace toda la diferencia, ¿no? O sea, hay N cantidad de factores que llevan a una persona a querer morir. Si sabemos que en nuestra familia hay antecedentes, ¿tenemos que preocuparnos? Sí, o sea, sí. Y más que preocuparnos, ocuparnos. ¿No? Ajá, exactamente. O sea, el suicidio o la muerte por suicidio o el intento suicida de algún familiar o algo, más que ocultarlo, hay que hablarlo. Es un tema que se tiene que hablar y se tiene que hablar de una manera muy específica, ¿no? O sea, sin miedo pero con respeto. Sin ocultar pero tampoco de más. O sea, no sé si estoy siendo como clara, pero... Sí, porque luego hacemos esto, se murió. Le dio un infarto y ya. Se murió tu tío, pero no hay que decir así como que en lo... Como en si secreto, fuera... Ajá, como en malo, secreto, ¿no? Como malo, como... No, o sea, murió por suicidio, no le vamos a dar detalles, ¿no? Pero sí hablarlo o solamente lo que se pregunta. O sea, no es un tema que al ocultarlo no se va a sentir. O sea, es algo que, así como no me acuerdo en qué película era, de la de no hablamos de Bruno. No se habla de Bruno. Ajá, claro, sí, o sea, así, ¿no? O sea, no se habla de Bruno en esta casa, no, pero Bruno por ahí anda siempre pululando entre las paredes. Entonces, si pasa algo así en la familia y hay dudas, hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablarlo. Es un tema del que se tiene que hablar. Del que se tiene que hablar y se tiene que hablar bien. O sea, con tranquilidad, con respeto, no siento que tanto así como con naturalidad, porque no es normal, no es lo natural, de hecho. Pero sí con respeto, mucho respeto, con cuidado, y si no tienes tú la sensación de tener la capacidad para hablarlo, entonces buscar a alguien para que te ayude a hablarlo, ¿no? O sea, hemos tenido casos en donde, por ejemplo, la mamá oculta, ¿no?, que el papá murió por suicidio, y entonces la hija también tiene ideación suicida, incluso intentos. Y entonces cuando en terapia nos damos cuenta de esta información, pues se tiene que ayudar, porque en general, o bueno, en algunos casos, los hijos o las hijas sienten que algo no les están diciendo. Uf, qué interesante, ¿no? Pero por hoy hemos terminado. Te dejo pensando con esto que has escuchado. Por hoy, yo te invito a que prestes atención, a que volteemos más a ver un poco lo que nos rodea y de quienes nos hacemos cargo. Seguramente hay algo que llamó la atención de esto que estuvimos platicando. No hay que alarmarnos, no hay que asustarnos, no hay que estresarnos. Hay que prestar atención y actuar.
Yo soy Diana Fonseca y como siempre te recuerdo que los sueños son estrellas que podemos alcanzar. Que tengas una excelente tarde, día, mañana, noche o lo que sea cuando me estés escuchando. Y te invito a que el próximo miércoles continúes con esta plática aquí en La Maternidad. ¡Adiós! Las opiniones expresadas por los especialistas e invitados en este podcast son su responsabilidad y no reflejan la postura de En la Maternidad. Recuerden que cada embarazo es único y si algo de lo que platicamos hoy te genera duda, acude con un especialista de tu confianza. Nos escuchamos en el siguiente episodio.